Rico. Buenas tardes a todos. Le habla la doctora Susana Blanco Sobrino, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Estamos reunidos aquí en esta innovadora actividad, en este conversatorio, en el marco del Día Nacional del Cardiólogo. De manera tal que hoy 10 de agosto, nuestras más espléndidas y grandes felicitaciones a todos nuestros cardiólogos a nivel nacional en su día. Hemos querido hacer este conversatorio titulado Cuando la tierra tiembla, el corazón se estremece, como una muestra de solidaridad de la Sociedad Venezolana de Cardiología ante los recientes eventos que han impactado en nuestro país. Eventos como este tienen una seria e importante repercusión en la salud cardiovascular del venezolano, no solamente a nivel de nuestros pacientes, sino a nivel también de nuestros profesionales de la cardiología. Determinaremos y especificaremos, detallaremos qué es lo que pasa, qué nos pasa, cómo podemos modularlo, cuáles son nuestras mayores sensaciones cuando tenemos un evento tan importante y tan reciente como este, y cómo impacta nuestra salud cardiovascular. De esta manera, vamos a tratar el tema mediante diferentes tópicos inherentes a lo que acabo de explicar, y por ende le voy a pasar la palabra a la doctora Elizabeth Hirschau, quien va a ser la coordinadora de este evento. Gracias a todos por estar aquí. Una vez más, también aprovecho la oportunidad de estar aquí reunidos y como presidente de la sociedad y en nombre de toda la directiva aquí presente, les envío un mensaje de solidaridad, de acompañamiento a nuestro vecino país Colombia, a nuestros grandes amigos, los cardiólogos colombianos, y a este gran país hermano que en este momento, en el día de hoy, está viviendo un evento de similares características. Nuestro acompañamiento siempre, nuestra solidaridad y nuestra empatía con ellos. Le paso entonces la palabra a la doctora Elizabeth Hirschau, quien iniciará la dinámica de este importante conversatorio. Cuando la tierra tiembla, vaya, que el corazón se estremece. Así es, Elizabeth, te paso la palabra entonces. Bueno, muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos por participar en este conversatorio. Tenemos especialistas de diferentes áreas en psiquiatría, psicología, neumonología y los cardiólogos directivos de esta sociedad. Porque cuando la tierra tiembla, ocurren varias cosas que visualizamos. Se caen las ventanas, se caen los objetos, pero no visualizamos el terremoto que ocurre en nuestro cuerpo. Y para eso le voy a preguntar al doctor Lempira, quien es médico cardiólogo de reconocida trayectoria nacional e internacional, secretario general de nuestra directiva y jefe del posgrado de cardiología del Hospital Vargas. Doctor Lempira, ¿qué le ocurre al cuerpo durante e inmediatamente después de un terremoto? Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Chao. Y valga este momentito de 3 segundos para expresarle también toda nuestra solidaridad al pueblo colombiano, que además de ser nuestros hermanos y compartir una frontera común, fueron solidarios 100% cuando tuvimos nuestra tragedia en el mes de junio. Y para contestar esa pregunta voy a dividirla en dos segmentos. ¿Qué pasa en el momento que está el terremoto, ese movimiento, y qué pasa después del terremoto? Entonces, lo primero que estaremos
presente es que el piso se mueve, empiezan a romperse las cosas y eso activa inmediatamente un reflejo de que o corremos o peleamos contra lo que está sucediendo. Y eso viene entonces con una activación de una serie de fenómenos fisiológicos que ocurren en el cuerpo que van a producir primero que el corazón se acelere. El corazón va a aumentar la frecuencia, la respiración va a aumentarse también, va a aumentar el flujo de sangre hacia los músculos y eso se va a traducir en que la persona va a sentir muchas palpitaciones, va a sentir miedo porque se va a producir una descarga de adrenalina que va a desencadenar todas estas cosas y además de eso lo prepara para huir. Y si nosotros nos estamos preparando para huir, entonces imagínense que los músculos tienen que tener más sangre y la sangre va a llegar desde el corazón oxigenada por los pulmones. También necesitamos combustible, vienen a entrar en juego la liberación de glucosa, pero también el ojo se dilata porque necesita un campo más grande. Es como que si un gladiador estuviera preparándose para una pelea. Eso es durante el momento del terremoto. Después que pasa el terremoto, entonces empezamos a recapitular. ¿Qué pasó? Bueno, pasó algo grave y empieza entonces a bajar la cantidad de adrenalina que tenemos en el organismo, el cuerpo comienza a relajarse, la frecuencia cardíaca baja, pero cuando sucedió la reacción de alarma, hubo una redistribución de sangre que fue a los órganos principales y otros órganos quedaron relegados, como la piel, y entonces porque eso es que la piel se pone pálida, fría, sudorosa, la parte digestiva es muy activa en el post-evento y la gente entonces comienza a darse cuenta de que se golpeó, de que hubo un evento más grande y entonces comienza como a darse cuenta de que algo grande sucedió. Entonces, digamos que la respuesta ante el terremoto sería una respuesta de huida o de pelea, y algunos mencionan que también de inmovilidad. Hay gente que se paraliza durante un evento de este tipo. ¿Me podría sintetizar cuáles son los dos mecanismos principales que intervienen en esta respuesta? Sí, hay dos mecanismos principales. Uno es la liberación de adrenalina. Por eso es que hablan de deportes extremos, dicen la descarga adrenérgica. Y esa descarga de adrenalina es la que nos prepara a nosotros a huir. O también podemos quedarnos paralizados, pero lo más probable es que tratemos de huir. Y entonces allí es cuando comienza a surgir la adrenalina, eso hace que se acelere el corazón, que se contraiga con mayor fuerza, que haya mayor suministro de sangre, pero también hay otros sistemas que entran en acción ahí, que son las suprarrenales. Las suprarrenales son las que van a producir el cortisol y van a producir, además del cortisol, esa hormona que es el cortisol, es la que va a garantizar que haya mayor cantidad de glucosa en el momento para que pueda entonces llegar a los músculos y se produzca la acción de correr o pelear y algunos se quedarán paralizados. Pero todo comienza porque ese movimiento cataclísmico que está sucediendo allí activa una parte del cerebro que es la amígdala y la amígdala del cerebro es la que va a dar la orden para que se activen todos los demás sistemas. Pero comienza con el oído, cuando nos damos cuenta que está sucediendo algo y se mueven las cosas. Uno de los órganos más afectados es el corazón, lo tenemos claro, lo tenemos claro. Entonces, yo quería preguntarle al doctor Montero, médico cardiólogo, adjunto del Hospital Militar de Caracas, especialista en ecocardiografía y directivo de una de las secciones más importantes e innovadoras de la Sociedad Venezolana de Cardiología, como es la sección de líderes emergentes. Mire, doctor Montero, ¿cuáles son esos síntomas? Vamos a sintetizar los más frecuentes, pero ¿hasta cuándo usted podría catalogar que esto es normal? Que son normales. O sea, ¿cuál es el límite, doctor Montero? Muchísimas gracias por su pregunta, estimada doctora. Importantísimo para nuestra comunidad dejar bien en claro, porque no hay duda de lo que todos sentimos. Y bien, el doctor Lempier nos acaba de explicar cuáles fueron los mecanismos que nos causaron estos síntomas. Las palpitaciones, capaz una sensación de opresión en el pecho, incluso hasta una posible sensación de ahogo. Pero ¿cuándo realmente debemos preocuparnos o que estos síntomas avanzan aún más? Bueno, por lo menos en el caso de las palpitaciones, si estas palpitaciones se mantienen en el tiempo. Todos en la vida nos hemos asustado y sabemos que vamos a sentir palpitaciones por un tiempo autolimitado. Si esto se prolonga, evidentemente debe ser una señal de alarma.
Si estas palpitaciones se acompañan aparte con dolor torácico, un dolor opresivo en el pecho, sin lugar a dudas tiene que llamarnos la atención. Esta sensación de opresión en el pecho, que posiblemente la hayan sentido muchos también cuando nos hayamos asustado, va a ser de gran importancia si es un dolor que se mantiene, si pasan más de 10, 15, 20 minutos y no se quita el dolor, que el dolor va aumentando en intensidad, se vuelve el peor dolor que usted ha sentido en su vida, sin lugar a dudas nos tiene que llamar la atención. Si una sensación de ahogo a la vez avanza y nos limita a hacer nuestras actividades, sin lugar a dudas también nos tiene que llamar la atención. Y en estos casos, bueno, probablemente ya están pasando las barreras solamente del evento de temor que tuvimos al principio, sino ya para mayor importancia para tomar medidas. Muy importante, porque todo tiene un límite. Una cosa es pensar que estamos asustados y otra cosa es obviar cuando tenemos que hacer una consulta inmediata Exactamente. y urgente, de acuerdo a las circunstancias. ¿Ok? Bueno, también se han visto que después de los terremotos es muy frecuente la presencia de infartos, las hospitalizaciones por infartos. Entonces vamos a tocar uno de estos aspectos importantes en el terremoto. Y para eso vamos a preguntarle a la doctora Heidi Lara, quien es médico cardiólogo, especialista en imagen cardíaca, secretaria de Relaciones de esta sociedad. ¿Qué nos puedes comentar sobre la aparición de infartos después de un evento como este? ¿Es algo frecuente? ¿Es algo inusual? Muchas gracias, doctora Grisao. La verdad, primero, mi sentimiento de solidaridad con todas las familias, tanto en nuestro país como en Colombia, que fueron afectadas y que seguirán siendo. Tiene toda la razón y por eso existen estadísticas de terremotos en otros países, como pasó en Japón o pasó en México, donde se dice que la tasa de infartos puede aumentar entre 1,5 y 2 veces después de ocurrir un evento, un desastre natural tan grave como este. Y se dice que este aumento ocurre principalmente el primer día, por supuesto, del pico. De hecho, ocurre más si el terremoto fue en la madrugada que si fue en el día. Y después hay otro pico a la segunda, cuarta semana, pero puede extenderse este aumento de la frecuencia hasta el primer año de haber ocurrido estos eventos. Y por eso es que muchos de los que estamos aquí hemos visto en nuestra consulta que han ocurrido, llegado a la emergencia, pacientes con estos diagnósticos. ¿Por qué ocurre? Por todo lo que el doctor Lempira comentó. Se desencadena todas estas respuestas hormonales o de secreción de noradrenalina, adrenalina, la subida del cortisol que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Eso es como nuestra tormenta biológica interna, que es la respuesta natural a esto. Pero ocurre también otros factores que tienen que ver con el estilo de vida. Muchos de estos pacientes que a lo mejor o están en refugios o no están en su casa, no se están alimentando de la manera de vida, no están, dejaron de consumir o sus alimentos o sus medicamentos en el horario habitual, están siendo más sedentarios, están en un refugio donde no tienen las mismas condiciones que en su casa, más toda la carga emocional de todo lo sucedido, ocasiona como todo el círculo perfecto para que estos eventos coronarios o los infartos ocurran con mayor frecuencia. Y es lo que nosotros tenemos que estar pendientes pues, de diagnosticar a tiempo y los pacientes de tomar las medidas de vida. Aparentemente, cuando hay un infarto en estas circunstancias, el mecanismo parece ser una ruptura de la placa aterosclerótica, de la placa de grasa que se acumula en las coronarias. Pero hay otras situaciones frecuentes en los terremotos en los cuales no es la placa aterosclerótica, son otros mecanismos y una entidad que se ha llamado miocardiopatía por estrés o síndrome del corazón roto. ¿Qué nos podría decir la doctora Heidi Lara sobre este aspecto que parece un infarto, pero no lo es? Exactamente. Justo es una miocardiopatía que fue descrita primeramente en Japón y muchos lo conocimos inicialmente como el síndrome de Takotsubo porque imita la forma de una vasija que usan en Japón o en Asia para introducir los pulpos. ¿Por qué esa vasija? Porque el corazón sufre una disfunción transitoria de su contractilidad. Se altera su contractilidad en la forma de abombamiento de la porción apical. Y esto generalmente se ve en personas que estuvieron sometidas a un estrés emocional intenso. También se ve en estrés físico, en condiciones de enfermedades, también puede verse por un estrés emocional intenso y afecta sobre todo a mujeres en condición menopáusica con mayor proporción. Lo importante de esto es que, como dice la doctora, no obedece al mecanismo tradicional de producción del infarto, pero se parece mucho. El paciente tiene dolor en el pecho, tiene cambios importantes en el electro, tiene elevaciones de enzimas un poquito más discretas, que es lo que nos hace
un poco el diagnóstico diferencial y cuando se llevan las pruebas que hacemos para hacer el diagnóstico de la enfermedad coronaria, como es el cateterismo, no tiene una enfermedad coronaria obstructiva. Entonces esto nos enciende la alarma de que podríamos estar ante esta miocardiopatía por estrés. Lo bueno es que puede ser reversible en el mismo día, en el transcurso de horas o semanas. Lo malo es que puede tener inclusive mal pronóstico, puede llegar a insuficiencia cardíaca, igual como ocurre en el caso del infarto. Esos son dos entidades que aunque tienen mecanismos diferentes, los síntomas se parecen y los cardiólogos debemos estar alerta y los pacientes no dejar pasar sus síntomas. Bueno, perdón, aprovechando esta respuesta de infarto, quería preguntarle al doctor Vicente Finisola, quien es cardiólogo intervencionista, es el secretario de Educación de nuestra sociedad y de reconocida trayectoria nacional e internacional. ¿Cómo ha sido la afluencia de casos a estudios especiales, como los cateterismos que se hacen cuando hay un infarto, cuando hay una sospecha de un evento coronario? Sí, muchas gracias, doctora, y bueno, muy complacido por participar acompañando desde la distancia. Fíjese, tomando el hilo un poco de lo que comentaba el doctor Lempiro, comentaba Heidi, ciertamente en este contexto de desastres naturales y específicamente de los terremotos, la tasa de infarto aumenta y aumentó en nuestro país, probablemente estamos muy cerca para cuantificar, pero aquellos pacientes que van a procedimientos invasivos, al menos en nuestra experiencia, tienen un perfil similar a lo que se ha visto en estudios que citaba Heidi, de estudios del este, de Japón o de Turquía, en donde lo primero que se ve es una mayor tasa de necesidad de angioplastia primaria en hombres que en mujeres. Nosotros también, y hay que sondear los laboratorios de hemodinamia del país, pero la tasa de angioplastia primaria en los infartos periterremotos son entre 2 y 3 veces más en hombres que en mujeres. Probablemente la mujer, como una máquina más compleja y más evolucionada, tiene mayor capacidad de asimilar y de manejar estas situaciones de estrés. Lo segundo es que el perfil de paciente es de menor comorbilidad, es decir, hay una menor tasa de diabéticos, probablemente por lo que estaba comentando usted y lo que decía el doctor Lempira, el mecanismo fisiopatológico del infarto es diferente a lo habitual de una fractura de placa de colesterol. Entonces, ciertamente, primero, sí hubo un incremento menor al 10% de tasa de angioplastia primaria. Hubo un incremento de ingresos por síndrome coronario agudo con elevación del ST. En la casuística nuestra fue mayor en hombres que en mujeres y eso responde más o menos al comportamiento que se ha visto en otros países. Y algo que ahí sí le digo, doctora, no tenemos nosotros cuantificado, pero sí se ha visto en experiencia en otros países, que paradójicamente la tasa de angioplastia primaria aumenta en situaciones de estos desastres naturales. ¿Por qué digo paradójicamente? Porque uno esperaría que ante desastres naturales la atención se vaya más hacia, la atención de salud se vaya más hacia los afectados, pero lo que explica probablemente este incremento paradójico de angioplastia primaria es como una mayor sensibilidad en el seguimiento y en la monitorización de pacientes con cualquier síntoma cardiológico. Este incremento paradójico de angioplastia primaria hay que analizarlo en el país, porque sí, ahí sí no le podemos dar datos locales. Yo quisiera, en mitad de lo que está diciendo, hay tanto para un mecanismo como para el otro. Y ahí quiero pedirle su importante opinión al doctor Iván Mendoza, expresidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, nuestro actual delegado internacional y pues un cardiólogo tan connotado que estaríamos aquí hasta las 7:30 y yo sigo hablando de todo lo de ese currículum tan bello del doctor Mendoza y un eminente electrofisiólogo. Doctor Mir, cualquiera de los mecanismos que han hablado, bien sea por el síndrome de Takotsubo, corazón de estrés o la ruptura de una placa aterosclerótica, la taquicardia es uno de los principales desencadenantes porque aumenta las necesidades, la demanda de oxígeno de un miocardio que bien sea que tenga una lesión previa o no la tenga, puede desencadenar un infarto, doctor. Entonces, dígame cómo las alteraciones del ritmo cardíaco
reflejada, que puede ser en una taquicardia sinusal, como puede ser en una taquicardia irregular, una arritmia irregular. ¿Qué piensa usted de esto, doctor? ¿Y cómo se enfrenta a esto? ¿Cuándo el paciente, ya el doctor Montero habló algo de esto, cuándo el paciente tiene que acudir sin lugar a duda, doctor? ¿O qué es lo que tiene que hacer? Gracias por la presentación, doctora Susana. Creo que es un punto muy importante. Si sobreviviste al terremoto, tu cuerpo queda en un estado de alarma, pero surge un peligro que no se ve, invisible, pero que se siente. Tal es el caso de la taquicardia, las arritmias. Las arritmias pueden aparecer tanto en personas que estaban aparentemente sanas, pero son más frecuentes quienes tenían enfermedad cardíaca o bien hipertensión o una enfermedad estructural o una enfermedad genética. Estas arritmias, hay unos signos de alarma, que era lo que tú preguntabas, doctora Susana, que nos ponen en alerta, son las banderas rojas. Primero, palpitaciones, palpitaciones fuertes. Normalmente los latidos del corazón no se sienten, pero en este caso, con ese estrés emocional tan grande, se sienten unos latidos fuertes en el pecho y a veces irregulares, a veces muy rápidos. Estos latidos pueden ser originados por diferentes tipos de arritmias. Por ejemplo, la más frecuente en el estado agudo es la fibrilación auricular por estrés. Esta arritmia los pacientes la refieren como que se tragaron una mariposa que les revolotea en el pecho. Es muy rápida, se cansan y además puede favorecer la formación de coágulos, trombos, embolismo y ACV. Debe ser tratado por un médico especialista y tenemos muchos recursos para mejorarla rápido. También la taquicardia supraventricular, que es como una frecuencia cardíaca de entre 160, 180 por minuto y parece que el corazón estuviera corriendo, pero tú estás en reposo. O la taquicardia ventricular, que es una arritmia más peligrosa. O puede llegar al extremo de la muerte súbita, de una persona que cae en muerte súbita. La muerte súbita, su frecuencia está 2 veces más en las personas que sobreviven a un terremoto que en la población general. Entonces, otros signos de alarma, bandera roja, son el dolor en el pecho, la falta de aire, el desvanecimiento, pérdida de la conciencia. Todo esto, si tiene estos signos de alarma, no pierda tiempo, no piense que esto es consecuencia del miedo. Consulta a tu médico porque puede salvarte de una catástrofe cardiovascular. Las arritmias pueden aparecer desde el momento del terremoto hasta persistir o aparecer semanas, meses o años, dependiente si la persona es una persona susceptible que tenía un sustrato, una enfermedad cardíaca o tiene un síndrome de estrés postraumático, puede aparecer mucho después. Entonces, hay que estar consciente de la posibilidad de tener estas arritmias. Y en cuanto al mecanismo, pues ya nombraron que por el miedo se descarga la adrenalina, nos inunda el cuerpo y también el cortisol y el corazón, el sistema eléctrico se forman cortocircuitos, se acelera. La frecuencia cardíaca se acelera hasta un 70%, sube la presión arterial. Se pueden romper placas, como ya mencionaron, placas de aterosclerosis intracoronaria, se forman coágulos, trombos. Consulte a tiempo, salve su vida. Me llama la atención que la muerte súbita como un evento fatal puede ser frecuente en estos eventos, en estos desastres naturales. ¿Cuál es la frecuencia o qué tan frecuente puede ser la muerte súbita en estas situaciones? Sí. Después de estos desastres naturales como el terremoto o que vivimos en nuestros países con la bobada de La Guaira, se multiplica el riesgo de muerte súbita. Por cierto, en una ciudad, en Naiguatá, que quedó aislada por la carretera que se interrumpió, se observó un aumento de muerte súbita y de infartos
comparando la misma fecha del año anterior. Fue un estudio que realizó el doctor Iván Mendoza Brito en ese año que estaban trabajando como médicos en la medicatura en Guatá. Pero los mecanismos son múltiples, por lo que puede venir la muerte súbita. El estrés emocional dispara que se te contraigan las coronarias, forme circuitos eléctricos en el corazón, cortocircuitos que llevan a la muerte súbita, aún en personas que no tenían enfermedad cardíaca aparente porque pueden tener una enfermedad cardíaca y no lo sabían. Entonces, tenemos que estar alerta de esa posibilidad. Muchas gracias. Bueno, entonces hasta ahorita hemos visto los síntomas cardiovasculares, hemos visto el infarto, la muerte súbita. Vamos a hablar de otra de las complicaciones como son los eventos cerebrovasculares, por qué se producen, y para eso vamos a conversar con el doctor Montero. Y bueno, la gente lo conoce como ACV, pero ¿qué me podrías comentar acerca de la frecuencia y cuáles son los mecanismos involucrados en estos eventos cerebrovasculares como complicación también de los terremotos? Excelente pregunta, doctora. Bueno, como tal, el terremoto no nos va a ocasionar un ACV, pero las consecuencias del terremoto sobre nosotros probablemente sí. Ya hemos hablado de algunos detalles. Bueno, podemos tener temas de taquicardia, podemos tener aumento de la frecuencia cardíaca, podemos tener aumento de las cifras tensionales, y si nosotros tenemos una vulnerabilidad, probablemente tengamos más posibilidad de desarrollar un evento cerebrovascular. Y ahí entramos en un grupo muy amplio de población, bueno, las personas hipertensas, las personas diabéticas, aquellas personas que tengan enfermedad aterosclerótica, los obesos, en donde, bueno, al estar ellos susceptibles a todo este mecanismo que hemos hablado, van a tener mayor probabilidad de desarrollar un evento cerebrovascular, entendiendo que vamos a tener distintas posibilidades. En una primera instancia, bueno, los eventos cerebrovasculares isquémicos, de la más frecuencia asociada a un descontrol de las cifras tensionales. Podemos tener también eventos cerebrovasculares hemorrágicos, porque bueno, si una persona tiene algún aneurisma cerebral, por ejemplo, y ante esta situación presenta unas crisis hipertensivas que no se logran controlar, probablemente tiene mayor riesgo de rotura de nuestros aneurismas. Otra de las causas que también han sido descritas son que pueden haber vasoespasmos transitorios de las arterias cerebrales, los cuales nos pueden condicionar síntomas neurológicos en estos casos. También en estas crisis, como los terremotos, se han descrito que, bueno, en todo el traumatismo que puede venir asociado al evento en sí, como a las medidas de rescate, las personas pueden tener algunas laceraciones o algunas lesiones a nivel de región cervical que puede desencadenar eventos cerebrovasculares. Y en sí, si vemos con lógica, bueno, vamos a tener una explicación para cada uno de ellos, pero para nuestra población, el punto más importante a destacar sería, bueno, ¿cuándo voy a pensar que tenemos un evento cerebrovascular? Y a partir de ahí, bueno, vamos a tener algunas ideas claras. Primero, si está presentando desviación de rasgos faciales, si se duerme en la mitad del cuerpo, si pierde la fuerza muscular en alguna de las extremidades, si se dificulta el habla, si hay un desmayo, si hay un episodio convulsivo, movimientos involuntarios que nunca habían pasado, probablemente sea importante, bueno, acudir a evaluación médica para descartar un evento cerebrovascular. Particularmente, bueno, junto a unos colegas tuvimos la oportunidad de ir a una de las zonas más afectadas que sin lugar a dudas es La Guaira, y nos pudimos dar cuenta que una de las principales necesidades era que las personas no tenían acceso a sus medicamentos prolongados, a sus medicamentos de base. Entonces, entender que, bueno, a pesar de haber tenido un evento tan fuerte, la enfermedad sigue. Y el tratamiento que nosotros teníamos como pacientes, nuestras patologías crónicas, se tiene que mantener, porque, bueno, sin lugar a dudas entramos en un estado de vulnerabilidad que aumenta la probabilidad de algún evento que no queramos, un infarto, un evento cerebrovascular. Entre esas cosas, yo me imagino que hay una pregunta, pero bien, bien importante para la audiencia, porque entre esos detalles de vulnerabilidad está lo de la tensión arterial. Obviamente todo el mundo piensa, y es normal, no solamente los profesionales, sino nuestros pacientes, que ante un evento como este, la presión arterial va a subir, ¿ok? Y es la que más tarda en normalizarse. Ah, pero ahí hay un problema.
tarda en normalizarse, ¿será? Entonces preguntarán algunos pacientes, bueno, pero ¿cuánto tarda en normalizarse? ¿Qué tengo que hacer yo? Esperar que se normalice. ¿Cuál es la medida que yo tengo que tomar? ¿Hasta cuánto puedo esperar? ¿Qué cifras máximas yo puedo decir? Voy a esperar a tranquilizarme. Yo quisiera que ese tema me lo desarrollara la doctora Ingrid Márquez, internista, cardiólogo, miembro de nuestra directiva y presidenta de nuestra sección de imágenes cardíacas. Ingrid, de verdad, ¿cómo es eso hasta cuándo normalizarse? La que más tarde en normalizarse. ¿Qué debe pensar la persona hipertensa después de un evento como esto, que está teniendo problemas con la tensión arterial y está medicada? A lo mejor no le falta el tratamiento, pero ¿qué debe pensar? ¿Qué debe hacer? Exactamente, bueno, buenas noches. Efectivamente, la presión arterial, la hipertensión, es uno de los signos vitales que con más frecuencia se afecta posterior a un terremoto. Incluso se ha demostrado que dura semanas y meses para estabilizarse. Sin embargo, nosotros tenemos que establecer dos grupos de pacientes. Primero, aquel paciente que no es hipertenso y que está presentando cifras de presión arterial aumentada, y aquel paciente que es hipertenso y que a pesar de estar cumpliendo el tratamiento, presenta cifras de presión arterial aumentada. Debemos clasificarlo en dos grupos. Aquel que tenga cifras de presión arterial elevada, pero que no se evidencie o no documente ningún síntoma que exista un compromiso agudo de alguno de los órganos, como cardíaco, cerebral, renal, la parte neurológica, entre otros. Valores tenemos que tener en consideración mayores de 180, la sistólica, y mayores de 120, la diastólica. Ese grupo de pacientes, sin duda alguna, no tenemos que apresurarnos a colocarle tratamiento de manera desesperada e intentar bajarle la presión de manera rápida y tampoco intentar hospitalizar. En este paciente contamos con 24 a 48 horas para tratar de regularle la presión arterial y que puede ser en casa, puede ser a través de la consulta externa, bajo supervisión médica preferiblemente. Ahora bien, aquel paciente que tiene cifra de presión arterial mayor de 180 la sistólica y mayor de 120 la diastólica, pero con un compromiso agudo de alguno de los órganos, como corazón, como riñón, como cerebro, incluso la parte oftalmológica, son pacientes que ameritan hospitalización a la brevedad posible para controlar la presión arterial y evitar un daño mayor de ese órgano que se está afectando. Son pacientes que ameritan acudir de inmediato a una emergencia hospitalaria para que así sean tratados y evitar el daño mayor. Son medicamentos que van a pacientes que van a requerir tener medicación bien endovenosa y, por supuesto, evitar mayor el compromiso que se exista a nivel de ese órgano. Entonces, mira, Ingrid, vamos al terreno, estamos con esta situación, pacientes hipertensos, obviamente signos subjetivos de hipertensión arterial en ese momento, en el terreno. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le das a los pacientes? Perfecto. En primer lugar, a aquel paciente que es hipertenso se le sugiere que no suspenda por nada su medicación e incluso que no intente tomar dosis adicionales del antihipertensivo a menos que sea bajo tutoría o a través de indicación médica. Ese es un primer paso que se tiene que hacer. En segundo lugar, se recomienda que se haga controles de presión arterial siempre y cuando presente algún síntoma, pero que no lo haga de manera rutinaria a cada momento, porque esto le va a generar más angustia, más intranquilidad o más ansiedad. Incluso el hecho de estarse tomando la presión de manera muy seguida puede incluso condicionar aumentos de presión arterial. Tratar de dormir, o sea, un sueño reparador, como mínimo 7 horas, que eso le va a permitir también mejorar su condición. Evitar estar escuchando noticias y redes, sobre todo de condiciones de desastre, porque eso lo pone con mayor ansiedad y, por supuesto, mayores cifras de presión arterial. Importante, por supuesto, si el paciente tiene alguna condición como dificultad para respirar, dolor en el pecho, cefalea o dolor de cabeza intensa, este paciente debe acudir de inmediato a una emergencia para que sea atendido. Bueno, está bien. Dime, Elizabeth, sigue. Bueno, ahí hemos visto las complicaciones cardiovasculares del terremoto, pero hay una que es muy importante en este marco, que es la contusión cardíaca. Y para eso vamos a conversar con el doctor Amaro, quien es cardiólogo, especialista, reconocido nacional e internacionalmente
y es miembro de nuestra directiva de la Sociedad Venezolana. Entonces, doctor Amaro, ¿qué nos puede comentar acerca de la contusión cardíaca o el impacto que recibe el área torácica durante un evento como este? Bueno, gracias por la invitación y es fundamental la contusión miocárdica. Toda persona que tenga un traumatismo cerrado de tórax puede tener una contusión miocárdica. Incluso a veces traumatismo leve, pero por lo general en pacientes como en un terremoto que han permanecido aplastados, obviamente una de las cosas que hay que descartar es que tenga una contusión miocárdica. De hecho, probablemente sea una de las principales causas de muerte en pacientes que están aplastados. Se rompe el corazón y el paciente va a fallecer por taponamiento cardíaco en el lugar. Ahora, los que sobreviven y logran salir, y si tienen fracturas costales o tienen fracturas de esternón, con muy alta probabilidad tienen una contusión miocárdica. ¿Y qué es una contusión miocárdica? Un moretón, cuando tenemos un moretón en un muslo, una pierna, en un brazo, eso es lo mismo, tal cual, un moretón, un golpe que produce daño en las células, y esto puede producir arritmias o puede producir ruptura y el corazón se llena de sangre, la bolsa está contenido y llega a producir la muerte. Ahora, lo importante es que desde el punto de vista médico y desde el punto de vista cardiovascular, en las emergencias tenemos dos herramientas que nos permiten saber si un paciente tiene una contusión o no. Y sencillamente es hacer un electrocardiograma y una determinación de troponina, que es una sustancia que se libera en sangre cuando se rompen las células. Y si la troponina está normal y el electro está normal, y lo hacemos 2 veces, lo hacemos en el término de 6 u 8 horas, con 100% de certeza podemos decir que el paciente no tiene una contusión miocárdica. Y ese paciente, incluso por radiología, lo podemos dar. Ahora bien, si uno de los dos está alterado, más si es la troponina la que está elevada, ese paciente hay que monitorearlo, porque las arritmias pueden ser causa de muerte. Y por otra parte, si el paciente tiene algún signo, por ejemplo, presión arterial baja, o incluso llegó a presentar un síncope, a ese paciente hay que hacerle ecocardiograma, porque hay que descartar que tenga derrame pericárdico, es decir, que la bolsa donde está contenida se llene de sangre y produzca la muerte del paciente. De verdad que todo paciente que ha estado aplastado o que recibió un golpe en el pecho durante el terremoto tiene que ser evaluado y hay que descartarle que tenga una contusión miocárdica. Es muy importante lo que dice el doctor Amaro, porque cuando tenemos estas personas que llevan un tiempo, todo el mundo siempre está pensando en el síndrome de aplastamiento. Y entonces en el contexto del síndrome de aplastamiento, nadie está pensando en el cardiólogo, nadie está pensando en el cardiólogo. Y fíjate lo importante que dice el doctor, independientemente de que usted vaya a su parte renal, que usted vea cómo están todas sus cosas, lo propio del síndrome de aplastamiento, usted tiene que hacer un ecocardiograma, porque ese paciente ha estado con presión torácica, sobre todo los que usted ve que han tenido presión torácica. Incluso es muy importante lo que dice el doctor, leve. Una presión leve parece mentira, pero dependiendo cómo y el ángulo cómo, ¿ok? Y el impacto inicial ha podido... De hecho, la contusión puede ser asintomática, y en una gran proporción de pacientes es asintomática. ¿Ok? Basta que haya sido un golpe. Ahora, lo que pasa, y cuando es asintomática, igual se hace el descarte. Pero cuando ves fracturas en las costillas, aunque el esternón, es mandatorio descartarlo, porque la probabilidad aumenta considerablemente. Y esa puede ser la causa de la muerte del paciente. En las unidades de trauma, en los hospitales, se hace de manera sistemática el descarte de la contusión miocárdica. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta ahorita hemos visto las complicaciones cardiovasculares, el infarto, la muerte súbita, las arritmias, las crisis hipertensivas, pero vamos a pasar a otra área que también es afectada, como son la parte respiratoria, los síntomas respiratorios, que puede haber desde el punto de vista del aparato respiratorio. Y para eso vamos a hablar con la doctora Delgado. Es para nosotros un verdadero honor que nos acompañe. La doctora Delgado es presidente de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax, especialista en ecografía pulmonar. Y quiero que nos converse acerca de esta parte respiratoria que también es muy importante en el área de los terremotos. Bueno, antes que nada quiero nuevamente felicitarlos por el Día del Cardiólogo, y además felicitar la iniciativa que han tenido como sociedad para brindarle información de alta calidad a la comunidad.
Y sí, definitivamente otro de los órganos que se afecta durante este tipo de acontecimientos tan lamentables son las vías respiratorias, porque definitivamente hay una exposición masiva a un componente, a un material particulado que tiene un tamaño, unas dimensiones muy pequeñas y que tiene la capacidad de penetrar hacia las zonas más profundas, más distales del parénquima pulmonar. No solamente afecta a los bronquios, sino la zona más profunda de la vía aérea, llega a los alvéolos, y ese material particulado contiene polvo de concreto, contiene sílice, asbesto, tiene microorganismos, esporas, bacterias, y todas estas personas que son víctimas se exponen de manera masiva a estas partículas. Esto genera en los individuos sanos, genera irritación, genera tos, dificultad para respirar, genera mucha irritación de la vía aérea, y en los individuos que tienen alguna afectación, que sean asmáticos, que sufran de epófibrosis pulmonar o injectasia, son personas que van a exacerbar esa sintomatología y que van a tener complicaciones como neumonías, atelectasias, etc. Eso por una parte. Por otra parte están los acontecimientos tipo incendios que generan humos que son generalmente tóxicos, y además las fugas de gases tóxicos que también pueden producir incluso quemaduras de la vía aérea y intoxicaciones por monóxido. Todos estos son acontecimientos que ocurren de manera aguda, ¿ok? Pero también están los acontecimientos que ocurren a posteriori, estas personas que son sometidas a aplastamiento. En el momento en que hacen la liberación del aplastamiento, deben ser tratados con grandes cantidades de volúmenes, 12 litros aproximadamente al día, y entonces el pulmón es un órgano de choque donde recibe en gran cantidad de ese líquido y se inunda, hace una congestión. A eso se suma todo lo que ustedes acaban de explicar, las arritmias, la crisis hipertensiva, porque somos vecinos de la misma organización del tórax, corazón y pulmón. Entonces, estas personas van a entrar muy probablemente en insuficiencia respiratoria, y han habido casos incluso de patología intersticial aguda, de pulso agudo, que llega a las terapias intensivas, que llega a la ventilación mecánica, e incluso tienen desenlaces fatales, donde una de las explicaciones es que ese particulado tan pequeño, ese material, ese polvo, es tan pequeño que incluso penetra la circulación, y además de ello también se suman lo que son los embolismos grasos, producto de las fracturas de huesos largos, el tromboembolismo pulmonar que es más frecuente, de manera que sí, el pulmón también es un órgano que también se estremece, igual que el corazón. Y en este sentido tenemos una herramienta muy útil que el cardiólogo puede utilizar para discriminar, porque ustedes se van a enfrentar a quizá uno de los momentos más importantes donde tienen que ampliar el diagnóstico diferencial entre la disnea de origen cardíaco, la disnea de origen respiratorio, y en este sentido el eco pulmonar es una herramienta que es sumamente útil para discriminar entre cuál sería esa causa de disnea. Cuando uno lee las noticias, hay un término que hemos leído con bastante frecuencia, que es el pulmón de terremoto. Quería saber si es un término frecuente, es un término científico, ¿cuál es su opinión? Es un término que en lo particular me gusta, pero no está científicamente avalado, no es correcta su terminología desde el punto de vista científico, de medicina basada en evidencia, pero que a final de cuentas resume quizá en una frase, y por eso es atractiva la frase del pulmón de terremoto, porque solamente en esa palabra pues se agrupan todas las cosas que pueden, todos los acontecimientos que pueden ocurrir a nivel de la vía respiratoria, pero no es un término científicamente aceptado. Gracias. En presencia de enfermedad previa o sin enfermedad previa, ante estos acontecimientos tan horrorosos, tan lamentables, tan trágicos, esa es la palabra, sin lugar a dudas, hay cosas que siempre van a estar presentes. Que algunas de estas cosas nos van a llevar a desencadenar una enfermedad, sí señor, muy probable, ¿ok? Angustia, ansiedad, miedo. Entonces, por eso hemos invitado aquí al licenciado Antonio Cartolano Blanco, quien es psicólogo clínico y deportivo,
coach nacional de karate y máster en psicología deportiva y psicología clínica. Antonio, ¿qué pasa con esto? ¿Qué vamos a hacer independientemente de enfermedad o no enfermedad? Esto está presente en todos nosotros, profesionales, pacientes. Háblanos un poco de eso porque necesitamos definitivamente en este contexto, necesitamos al psicólogo. Bueno, empiezo expresando mi gratitud por esta calurosa invitación. Refuerzo el mensaje de solidaridad por lo que ha pasado recientemente, tanto en Venezuela como en Colombia. Y bueno, quiero destacar que en vista de esta reunión donde estamos varios profesionales, o sea, de varias ramas, el mejor abordaje para un paciente que ha sido recientemente afectado por estos eventos altamente traumáticos es el abordaje interdisciplinar. ¿Ok? Me refiero a interdisciplinar porque no es lo mismo interdisciplinar que multidisciplinar. Interdisciplinar refiere que ahí tiene que haber una coordinación o una comunicación entre los distintos especialistas que de alguna manera han abordado algún caso específico. ¿Ok? Siempre en el caso de la psicoterapia, cuando va acompañada de pues, un tratamiento específico para otras patologías, como por ejemplo las patologías psiquiátricas, pues es más efectivo que un tratamiento aislado per se. ¿Okay? Sin desviarme mucho, volviendo a la pregunta, esto por supuesto que va a estar presente. Nosotros, pues, de manera evolutiva, estamos preparados para reaccionar de una manera u otra, como se habló al principio, ante estos acontecimientos. Hay quienes luchan, hay quienes corren y hay quienes se paralizan. ¿Ok? Todo se basa pues en un componente fisiológico, una serie de respuestas fisiológicas que se activan a la hora de que se requieren o que los acontecimientos pues lo obligan a ello. ¿Ok? Hay una respuesta automática de nuestro organismo producto de millones de años de evolución, ¿no? Y bueno, pues todo depende de cómo estemos preparados previamente para saber si nuestro organismo lucha, huye o se paraliza. ¿Ok? Hay emociones que, bueno, se activa el sistema amigdalar y evidentemente ocurre la respuesta inmediata, la respuesta del miedo, ¿no? Que es un mecanismo adaptativo que hemos aprendido la especie humana para aprender y responder ante eventos donde nos sentimos verdaderamente amenazados, ¿ok? Y bueno, luego está todos los síntomas que ya más de carácter cognitivo que ocurren después a este evento traumático, ¿ok? Todo eso depende, pues son construcciones cognitivas, por ejemplo, la ansiedad, que se va a hablar de eso, ¿ok? Que, que que hemos aprendido simbólicamente a medida que pues, desarrollamos nuestro lenguaje, obtenemos nuestros primeros aprendizajes sobre cómo gestionar la ansiedad. Y eso es lo que va a marcar la diferencia a largo plazo para ver si un trastorno de estrés postraumático tiene un buen pronóstico o un pronóstico pues más desfavorable. ¿Ok? Cómo nosotros hemos aprendido a gestionar la ansiedad que viene después de que nos ocurra todo un evento traumático. Todos vamos a reaccionar con miedo, todos vamos a sentir sensaciones de activación fisiológica, o sea, eso es innegable y no se puede evitar, pero sí se puede evitar las consecuencias a nivel cognitivo, como gestionamos esa ansiedad después de que ocurre un evento de estas características. Hay dos términos que se mezclan cuando hay estas reacciones emocionales frente a estos eventos, que es angustia y ansiedad. ¿Nos podrías hacer una diferenciación de qué se trata cada una? Ok, bueno, la angustia está presente un mecanismo de activación que se relaciona con el estrés, el síndrome general de activación, donde intervienen ciertos elementos o parámetros fisiológicos que generan unas primeras respuestas en nuestro organismo, ¿ok? Ante eventos traumáticos y luego ante la posibilidad de que eso vuelva a pasar, ¿ok? Eso sería más en el plano de lo agudo, las primeras 48 horas que ocurre el evento. Situaciones angustiantes que digamos que nuestro cuerpo se hiperactiva.
Luego está la ansiedad, que como estaba mencionando, es una construcción más cognitiva y responde mucho a las preocupaciones o a las anticipaciones que hacemos ante la posibilidad que eso pueda ocurrir. Y por eso aquí hay un componente de aprendizaje muy importante, ¿vale? Cómo nosotros nos hemos preparado para afrontar esa ansiedad que genera esa preocupación, ¿ok? Se trata de que la ansiedad no siempre ocurre por lo que está pasando, sino por lo que creemos que pueda pasar. Entonces es una anticipación, muchas veces, si no está bien gestionada, aprensiva de lo que va a pasar hacia el futuro. Entonces la angustia va más para el lado emocional y la ansiedad yo la ubico más en el lado de lo cognitivo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Otra de las manifestaciones que vemos con frecuencia también en estas situaciones es el insomnio. Para eso tenemos a la doctora Euskadi, quien es psiquiatra de la Universidad Central, especialista en el área de geriatría, representante ante la ONU en esta sección o en esta área de geriatría. Doctora Euskadi, ¿qué nos podría hablar sobre el insomnio tan frecuente en estas situaciones? Sí, muchísimas gracias. Aprecio mucho la invitación y creo que qué mejor forma de celebrarlo que compartiendo entre ustedes, colegas brillantes y con una comunidad meramente afectada, no solo por eventos recientes, sino porque, bueno, el insomnio es el enemigo número uno de la salud física y mental. En el momento que la tierra tiembla y el corazón se estremece, el alma se fractura. Para muchos, ¿dónde está el alma? Se me rompió el alma de una situación cotidiana, amorosa, y la asocian con que se me rompe el corazón. El alma puede estar en el corazón, en el cerebro, en la piel, en todo. Entonces, esa situación o en este contexto, hay que cuidar el alma también, y por yo como psiquiatra, pues debo fomentar que preservemos, y hoy día lo que está más en boga es el bienestar. ¿Qué es salud? Bienestar física, mental y social. El insomnio es el enemigo número uno de la salud física y mental. El insomnio va a representar ese enemigo nocturno porque la noche está diseñada para el descanso, sobre todo medianoche, 6 de la mañana. El ser humano debería despertarse con la luz del día, y la medianoche, los clásicos cuentos o historias de Disney marcan que la Cenicienta se tiene que ir. Y es que la noche, las 12 de la noche, marca el momento fisiológico para que el ser humano descanse su cuerpo y su alma. Aquella persona que no duerme empieza a tener rumiaciones de pensamientos fatalistas. Todos los pensamientos más catastróficos se presentan con un insomnio nocturno, ¿no? Y si lo ha pensado en el día, se lo lleva para la noche, lo magnifica, por eso los monstruos salen en las noches. Y en este momento ha aflorado de una forma ilimitada. O sea, todo el mundo ha tenido una condición de insomnio. En el primer momento del miedo ante la catástrofe inmediata, se cae el techo, como bien lo dijo Antonio, el miedo es una reacción inmediata. Se cayó el techo, salgo corriendo, me parece, pero eso es lo inmediato. Pero es que después que se cae el techo, yo vuelvo a escuchar un sonido parecido a ese, y siento que se me cae el techo. Empieza la palpitación y todos los síntomas y signos que ustedes han descrito de una forma brillante, fisiológica, biológica y comprensible para cualquier público y para todos a quienes queremos ayudar en este momento. Entonces, el insomnio nos fomenta y nos multiplica esta cantidad de signos. Y empieza la palpitación y la taquicardia, y se fomenta la liberación de todas estas sustancias químicas que empeoran. Entonces, es un círculo vicioso. Al tener insomnio, empeora la ansiedad y la angustia. Al tener insomnio, empeoran los síntomas físicos, las hipertensiones, taquicardias, todo por la sensación que crea. La ansiedad es la anticipación fatalista. Tronó, ya va a temblar. Me estoy anticipando, ¿ya? Mire, doctora, y una cosa muy importante. Estamos en la era del perfeccionando nuestro conocimiento sobre el paciente frágil. Nuestra gente no de la tercera, de la cuarta edad.
de la tercera y la cuarta edad. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo manejamos esto con nuestros pacientes? Porque verdaderamente todas estas cosas afectan en mayor medida a nuestros pacientes ancianos, nuestros pacientes frágiles, independientemente de cuál es la patología de base. Pero esto lo afecta de una manera, todos tenemos en nuestra casa pacientes mayores y nosotros vemos que ellos verdaderamente la aprensión y el insomnio son cosas muy, pero muy comunes. ¿Qué Yo diría recomienda usted? que el común denominador de la manifestación del adulto mayor es el insomnio, independientemente en la consulta médica, en la panadería, en el supermercado, cualquiera le dice que no estoy durmiendo, cualquiera interviene. A mí me va muy bien con la melatonina, entonces me tomo la melatonina. No, me va mejor con el magnesio, subo la melatonina y el magnesio y ninguna sirve. Pero es que no ha buscado la ayuda pertinente porque yo creo que este caso sí debería ser manejado. El adulto mayor percibió esto de una forma muy, muy fuerte. Primero porque muchos lo vivieron en el 67, entonces vivió la angustia otra vez, afloró. ¿Cómo lo viví? ¿Por qué me salvé cuando mi papá me agarró? Pero él me dijo que no me saliera. Y impresionante el que lo recuerda. Los ya demenciados, que algún factor de protección tiene, que lo olvidaron, y fueron los que menos sufrieron en este momento. Entonces, el insomnio sí hay que prestarle atención. Desde lo psicoeducativo, desde el baño de agua tibia, si tiene agua en la noche antes de acostarse, evitar exponerse a pantallas de uso de un color estimulante, y si esas pantallas y el color estimulante traen noticias fatalistas, el último, el que se volvió a caer, resulta que la noticia es la misma, pero él ve como si otro edificio se volvió a caer. Pero ya eso había pasado. Entonces se van cargando de una presión tan grande, y el hijo que no me llama, y el que no está, y lo que debo de condominio, y me quedé sin nada, y será que mi hija sí me viene a ver. El adulto mayor padece, y todo esto aflora las noches. Entonces el insomnio es una cuestión que hay que prestarle muchísima atención y un tratamiento oportuno, pertinente y adecuado, sin necesidad de ir a las benzodiazepinas, que yo sé que todo le tiene, o sea, no toda una indicación es bajar un ansiolítico. Hay muchas indicaciones, hay inductores. No, yo me duermo, pero me despierto en 2 horas, claro, porque es que es un inductor nada más. O sea, yo creo que el abordaje del insomnio y en el adulto mayor, que ya está polimedicado y que ya tiene patología, sí debe ser abordado de una forma precisa y con mucho respeto, de equipo interdisciplinario, como decía Antonio. Sí, fíjate, entonces, a mí me pregunta, el miedo es normal, ya no lo explicaste, el miedo es una situación que vamos a tener todos con este evento, pero una cosa, pero cuando ya pasa, ¿cuántas semanas? Es normal sentir miedo una semana posterior al evento, ok, pero cuando ya se pasa este límite, ya esto es una condición que debe tener la asistencia de psicología, de psiquiatría, o sea, cuando, sobre todo en la parte de psicología, cuando ya se diagnostica que es un estrés postraumático y la gente no sale con facilidad de un estrés postraumático, necesita asistencia, Antonio. Sí, sí, por supuesto. Necesita ser tratado de una forma pues, especializada, atendiendo específicamente con la evaluación pertinente según el contexto que ha pasado esa persona. Evidentemente, el evento traumático tiene que estar presente o sufrido sus consecuencias, por lo menos tenido la experiencia de un evento traumático para calificarlo dentro de un trastorno de estrés postraumático, y que esa persona conscientemente reporte malestar significativo en su funcionamiento normal, en todas las áreas de su vida, a nivel social, familiar, laboral, personal. Entonces tiene que haber una afectación importante en su bienestar, que la persona de alguna manera lo exprese significativamente. ¿Ok? Luego tenemos ciertos síntomas que algunos son patognomónicos de un trastorno de estrés postraumático y otros son transversales a otras patologías. Entonces hay que ser preciso en los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, muchas personas que tienen trastornos de estrés postraumático presentan síntomas disociativos. ¿Okay? Cuando una idea ha sido expuesta a una situación de estrés tan intenso que la idea se separa de su contenido afectivo, y esto la persona no lo puede integrar en su experiencia, y por eso digamos que tiene estos síntomas disociativos, que hay que también saberlos diferenciar y saber si es a causa de un trastorno de estrés postraumático o
a causa de otra patología, ¿ok? Hay otros síntomas que digamos son los 4 pilares que se puede identificar un trastorno de estrés postraumático. Una es el factor del tiempo, que eso es relativo. Yo diría más que el tiempo es el funcionamiento. Si esa persona funciona bien o no funciona, porque nosotros podemos tener secuelas de un trastorno de estrés postraumático, pero lo identificamos patológico dependiendo de cómo nosotros nos adaptamos a nuestro funcionamiento normal, si eso es patología o es simplemente pues las consecuencias de un evento traumático que estamos evolutivamente pasando de una manera normal, cada quien en su proceso, ¿ok? Y estos síntomas se basan en el estado de hiperalerta, hiperactivación, la evitación, y me evito exponer, hablar, acercarme al lugar de la gente que no quiere volver a su casa. Un motivo de consulta en estas últimas semanas ha sido la gente que está bien en todos lados, pero no quiere volver a su casa. Se quedan en el carro, se duermen en el carro y hemos tenido que hacer entrenamientos conductuales para que esa persona que dentro de lo malo no ha sido afectado personalmente ni su patrimonio, pero emocionalmente no es capaz de entrar a su casa. Y obviamente tenemos las ideas, el intrusionismo, estas ideas de que se va a volver a repetir ante lo más mínimo, cuando truena, cuando hay una brisa, cuando un sonido, entonces ya lo asociamos con un temblor y algo más que es lo que yo llamo la anestesia emocional. Es decir, cuando esta persona está apática, no tiene interés por las actividades que normalmente hacía, porque efectivamente hay un cuadro de estrés tan intenso que el funcionamiento emocional consciente está de alguna manera bloqueado o disociado. Pero más que el tiempo para identificar un trastorno de estrés postraumático es cómo esa persona funciona después de haber vivido ese evento, ese acontecimiento. Entonces, digamos que hay una situación de estrés agudo, que aparentemente son los primeros 30 días, y después una situación de estrés crónico, que aparece después de los 30 días y interrumpe el funcionamiento normal del cuerpo. Quisiera que la doctora Catherine me complementara este estrés postraumático y cómo se controla, cómo se maneja, cómo lo debe abordar el paciente. Sí, yo pienso que estamos en el momento perfecto porque todavía estamos en el miedo, todavía yo pienso que estamos en el shock, o sea, aunque haya pasado más de 30 días, el trauma no puede haber pasado porque sigue réplica, porque todavía hay gente que no ha encontrado a su familia, entonces todavía estamos bajo el estrés, o sea, pero sí, si sostenidamente este miedo persiste, hay que detener, estamos en el momento de detener, mejor dicho, este es el mejor momento preparándonos para evitar el pensamiento recurrente en lo acontecido, excepto cuando la persona no quiere hablar. Por eso buscar redes de apoyo familiares, si ya no existen familiares, amigos o vecindarios que se han prestado y se han sumado muchos solidariamente. Hacer reuniones de conversación, a ver cómo se siente cada quien, no tiene por qué estar dirigido por un terapeuta, pero sí la motivación a expresar sus emociones. Y esas dinámicas son interesantes, productivas, puesto que cuando veo que el otro también le pasó lo mismo, entonces podemos unirnos en el mismo sentimiento y ver cómo nos ayudamos. Evitar que se aísle esta persona, porque esta persona aislada, ahí viene un proceso bien, ahí empieza un poquito a fatalizarse esta situación. Motivarlo al buen descanso, que el sueño sea nocturno. La gente está durmiendo de día para estar alerta de noche. Entonces, esta es una situación compleja. ¿Y quién le dice que no? Tiene razón? Pero no debería ser. El deber ser es que el descanso sea nocturno, levantarse con la luz del día, si tiene acceso a algún espacio físico con naturaleza, es muy saludable, interactuar, no aislarse, drenar esa ira, porque hay mucha rabia, hay mucha tristeza que todavía no ha empezado a drenarse. Nadie puede obligarlo, nadie, al que vaya a una consulta especializada, no podemos presionar a que diga. Hay gente todavía amputada que perdió a toda la familia y estoy muy bien. Uno escucha eso y uno dice, caramba, qué impresionante. La negación, ¿qué dicen? Hay negación todavía y nadie puede presionar, ni aproximar, ni empujar. Es un proceso. Y como proceso se intenta entonces el buen sueño, el buen descanso, el no aislarse,
expresar las emociones cuando quiera tenerlas y tener toda la capacidad de escuchar y aproximarnos, organizar grupos terapéuticos en organizaciones o edificios. O sea, es una motivación personal que me parece que ha funcionado. Y los mismos se sienten acompañados, se sienten, si pasa algo, llámame, aquí estoy yo tengo algo. La buena alimentación, esto diría yo que son dentro de las medidas socioculturales sencillas como para prevenir de que este miedo del cual no hemos salido vaya a convertirse en un futuro en un estrés postraumático. Y cualquier complicación o que esto se vaya de las manos o se prolongue y los síntomas sean mucho más difíciles y o más sentido que los síntomas físicos que ustedes han descrito, yo sugeriría visitar al especialista. Qué bueno que tenemos ahorita este punto, porque tenemos la suerte de tener aquí, yo creo que a un líder en prevención cardiovascular a nivel nacional e internacional. El doctor Carlos Ponte, miembro de nuestra directiva, un orgullo, además miembro del board de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Su estandarte es la prevención cardiovascular. Y creo que pocos como él conocen tanto este tema. Ajá, Carlos. Y entonces, hemos pasado por todo esto y vamos a suponer que ya los pacientes han llegado a un punto de estrés postraumático, o sea, de que han desarrollado un problema que no se mitigó en el tiempo, ¿Y cuáles son las consecuencias de esto en relación a este ítem de prevención cardiovascular, en relación a la aterosclerosis, en relación a todos esos factores de riesgo predisponentes para enfermedad cardíaca? ¿Qué es lo que pasa con los pacientes entonces? Bueno, gracias. Muy amable tu presentación, un poco exagerada, gracias a tu cariño, pero aprovechar para de nuevo felicitar a mi colega y todas las personas que nos escuchan y agradecerle todo lo que han felicitado como cardiólogo en nuestro día. Fíjate, comenzamos hablando de cómo se producía la reacción aguda en el cuerpo cuando hay esta catástrofe, este impacto, esta sorpresa que nos agarró a todos totalmente desprevenidos, que hay una liberación de un chorro de adrenalina y de cortisol a la sangre, lo que produce el riesgo de arritmia, el riesgo de ruptura de una placa de forma aguda, el riesgo de que el corazón disfusione con el síndrome de los tubos y todas estas condiciones, pero en este momento que ese peligro ya ha pasado. Y para ponerte un poco un ejemplo fisiopatológico de para qué fue diseñado el estrés, porque el estrés es necesario. El estrés existe en la naturaleza para que sobrevivamos una situación de emergencia. El ejemplo animal, el modelo típico es la cacería de la leona con la gacela. La gacela, cuando ve la leona, el estrés agudo para que esos músculos salgan a correr y la leona no la caza. Y la leona, el chorro de adrenalina para poderla cazar y poder alimentarse. Pero el estrés está diseñado para que se dispare y se acabe. O se come a la gacela, o la gacela huyó, pero pasó el estrés. En estas condiciones, el cuerpo no está diseñado, si es antropológicamente válido, pero no tiene la capacidad de actuar fisiológicamente ante un estrés crónico sostenido. Entonces hay niveles continuos suprafisiológicos de adrenalina, de cortisol y de la hormona del estrés que van a hacer que suba la frecuencia cardíaca en forma continua y ese paciente en reposo debe tener menos de 70 latidos por minuto, menos de 78, que está montado en 85-90 permanentemente. Apneico, las arterias están totalmente contenidas, tienen la presión arterial, hay una liberación aumentada de glucosa y eso produce daño endotelial. El riesgo de arritmia no se acaba con ese estrés agudo, sino que permanece en el tiempo y ese paciente no hay que bajar la guardia porque ya haya pasado el momento crítico. Ese paciente está en un riesgo continuo de arritmias, de infarto, de crisis hipertensiva, de accidente cerebrovascular y ese paciente no debemos atenderlo desde el punto de vista cardiovascular. Por lo tanto, el mejor consejo, si usted cree que puede estar sometido a ese estrés agudo, y es lógico, es una gran incertidumbre, ya lo comentó la doctora y Antonio, la incertidumbre que tenemos, ya sobrevivimos, y la gente dice, no, pero lo material no es lo importante, pero resulta que perdiste tu casa,
perdiste 25 años de ahorro, tienes 70 años y ahora, ¿cómo voy a sobrevivir? Mi hija está en España, ¿cómo voy a hacer? Eso genera un estrés permanente. Pues si puede que esté sometido a esta situación, busca ayuda médica, busca ayuda psicológica, busca un equipo que te acompañe, porque definitivamente controlar ese estrés agudo va a preservar tu salud cardiovascular más allá de los signos vitales simples. Pues ese insomnio continuo, ya vamos a hablar de la reducción de dificultad de dormir, puede producir un agotamiento del cuerpo. El sueño está diseñado para que el cuerpo recupere su energía y se presente la lucha del día siguiente. Si eso no ocurre, ese cuerpo agotado tiene un riesgo importante, infarto, de arritmias, crisis hipertensiva y sin duda de muerte. Bueno, y bueno, no voy a desaprovechar la oportunidad, ¿no? De que nos digas a todos y sobre todo que esta es una actividad para la comunidad, bueno, en el terreno, otra vez, vamos al terreno. Pues. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros vamos a hacer para hacer prevención en relación al ámbito cardiovascular de todos nosotros, pacientes, colegas, porque todos vivimos el sismo, ¿ok? En nuestras diferentes magnitudes y repercusiones. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Sí, fíjate, una manera muy simple que la Asociación Americana del Corazón, el Club Americano de Cardiología y otras sociedades se han hecho ecos en este constructo de recomendaciones, es lo que se llama los 8 esenciales o las 8 actitudes esenciales, ya no para prevenir un evento cardiovascular, sino para mantener y preservar la salud cardiovascular, que sería mucho más importante y es un paso atrás a evitar enfermarse o si tiene hipertensión, evitar la complicación de hipertensión. Esos 8 esenciales tienen 4 parámetros medibles biológicos y 4 parámetros conductuales. Los 4 parámetros medibles biológicos son cómo está tu peso y tu índice de masa corporal para saber si tienes obesidad y tienes que evitar la obesidad. Y ahí hablamos de adecuada alimentación. En este momento el consumo de ultraprocesados ha aumentado tremendamente, las comidas cargadas de sal con una densidad calórica, entonces evitar la obesidad. La segunda medición biológica es cómo están tus valores de azúcar en la sangre. No debe estar por encima de 100. Si está por encima de 100, tienes que mejorar tu alimentación y acudir a alguien que te asesore en cómo lograr que esos valores de 100 disminuyan. ¿Cómo está tu colesterol? Piensa el colesterol no HDL o el colesterol total o el LDL, pero tiene que estar de acuerdo a tu riesgo cardiovascular. Si es el total por debajo de 200, si es LDL, idealmente no debe estar por debajo de 100, por encima de 100, máximo 115, y si es el HDL por encima de 135. Si están esos valores, debe buscar ayuda. Y el cuarto valor, cómo está tu presión arterial, que no debe estar nunca por encima de 130. Si alguna de estas 4 variables métricas biológicas medibles están alteradas, tienes que buscar ayuda médica porque a la larga pueden evitar que se preserve la salud cardiovascular. Y los otros que son conductuales, ya hemos hablado mucho, pero creo que hay que reiterarlo, la importancia de dormir. Está demostrado, ya no solamente la consejería de la psiquiatra y del psicólogo, sino está demostrado, medible, una gran cantidad de ensayos clínicos, que aquellas personas que duermen menos de 6 horas tienen un riesgo aumentado de infarto, de ACV y de problemas cardiovasculares. Entonces hay que buscar la manera, y si no lo logramos, pues tenemos que buscar ayuda. Ya la doctora dijo cosas que son importantes. El scrolling, evite, a pesar que somos una actividad para las redes, evite el scrolling de cosas catastróficas. ¿De qué sirve que veas una y otra vez las ruinas de la cuadra, el edificio que se cayó, cómo te produce el héroe corriendo? Busca las redes para algo que te dé paz, que te dé sanación, que te dé armonía, que te dé consejo, como son los consejos de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Y trata de buscar consejos de higiene del sueño. No se trata de buscar la pastillita para dormir. Hay higiene del sueño. El segundo consejo biológico es actividad física. Busca la manera de adecuar tu tiempo para caminar, así sea caminar, 30 minutos, 5 días a la semana. Acumula 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana. 15 en la mañana, 15 en la tarde, o 30, no importa. Porque el ejercicio, además, no solamente te mejora
tu músculo, tu presión, tu frecuencia cardíaca, sino el músculo mejora la mente, te libera el estrés, ayuda a regular ese estado de estrés crónico, ayuda a que ese cerebro funcione mejor, se concentre mejor y libera una sustancia de que estamos hablando fisiológica que se llaman las endorfinas, que ayuda naturalmente y fisiológicamente a controlar su cerebro. Mejora tu alimentación, consume mayor número de frutas, de vegetales, evita los ultraprocesados, evita la comida salada, mejora la manera como procesa los alimentos para que esa buena alimentación esté adecuada con tu preservación de la salud. Y por último, pues el control del estrés. El control del estrés, pues hemos hablado, muy interesante, pero sin lugar a dudas, ese control del estrés, evitar el aislamiento social, buscar preservar un hobby que te potencie, que te distraiga de toda esta situación. Ese constructo, esas 8 situaciones van a ayudar a preservar tu salud cardiovascular y estar preparados para la lucha que viene, porque ahorita todos tenemos que salir adelante luchando y necesitamos tener nuestro corazón sano para poder salir adelante. Hay una cosa que el doctor dijo que me llamó mucho la atención y debo resaltarla, porque siempre estamos, y esta es la razón por la cual tenemos estos conversatorios, porque la persona dice, bueno, gracias a Dios estamos vivos, pero ya va, ya va. Lo material ¿cuándo? Ya va, ¿ok? O sea, no estás en un país donde tú puedas decir lo material lo recuperamos porque me van a dar todo lo que perdí, ¿ok? O sea, cuando lo perdiste aquí en nuestro país, lamentablemente cuando perdiste algo, es muy difícil alcanzar nuevamente tus metas. Y a la edad, y a cierta edad, y ya tú no estás a lo mejor en un eslabón exactamente, en una banda productiva, sino que más bien ya tenías como tu vida organizada en el contexto de nuestro país, pero organizada al fin. Entonces, es muy importante, por eso yo creo que hemos hecho este conversatorio, porque es muy importante definir que tenemos problemas después de un evento como este, tenemos problemas serios con nuestros pacientes y nosotros mismos, los profesionales de la salud, tenemos problemas y tenemos que interdisciplinar, tenemos que comunicarnos, tenemos que preguntar, tenemos que saber para nuestra comunidad que nos está viendo, tenemos que saber cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para mitigar y para modular toda esta serie de consecuencias. No sé si alguno de nuestros panelistas me gustaría que termináramos esta actividad con algunos comentarios de nuestros panelistas. Yo quisiera hablar algo de las emociones, porque ahorita estamos hablando de los pacientes, pero resulta que lo que pasa en La Guaira es otra cosa. Entonces, yo, por ejemplo, viví la Habana, la viví no porque me tocó, sino porque tuve que ir en la parte aguda y en la parte crónica. Entonces uno observa lo que pasa en las personas que viven eso. Por ejemplo, aquí hay que separar los médicos que atienden a esas personas, las personas que viven el terremoto, la aguada, el desastre que, natural. Y lo que queda después, como ahora, mes y medio después. Entonces, fíjate, cuando se bajó a La Guaira, los médicos pasaban horas bajando. Querían atender, pero la emoción, o sea, el cansancio de bajar horas para atender los pacientes y después subir y tardarse 4 y 5 horas para regresar. Entonces, ahí tenía la emoción del que está bajando, los que estaban allá trabajando, que perdieron médicos, compañeros de trabajo, perdieron muchos compañeros de trabajo y ellos estaban allí, no salían de ese sitio. Entonces, ¿qué emoción tenía además de recibir todas las personas que recibieron? Amputar personas, operar personas, ver personas de todas las edades. Entonces, el que sufre, la emoción que tiene de angustia, el que vivió el terremoto, que quedó aplastado y que queda a expensas de ver si lo oyen y lo sacan. Y ahora los que están allí
que perdieron su vivienda, que no pueden definir qué comen, qué medicinas toman, ¿quién los va a sacar de allí? O sea, hay demasiadas emociones diferentes. Ya me sentiste primero, después la emoción del aceleramiento, después la depresión, la angustia y la depresión. Entonces ahí hay demasiadas emociones en riesgo. Sin hablar de los pacientes que están aquí, que vivieron el terremoto, y los que están aquí en los Grandes, que quieren salir de su apartamento, comprar una casa y quieren comprar un apartamento. ¿Mm? Hay muchas Es mucha. Nosotros estábamos vendiendo la casa para irnos a un apartamento. Se acabó. Yo estoy muy tranquila en mi casa. Más segura estoy en mi casa. Entonces, ya eso, fíjate, hoy, con lo que fue Colombia, aquí tembló, se movieron las persianas, se movió la barrera, se movió la puerta, y nosotros tenemos que vamos ahí, y esa parada. Entonces, además de que tú digas, no, ya va no va a pasar. Nosotros aquí, ok, no ha pasado y tiembla y bueno, pero nosotros digo, ni escalera ni ascensor, nos quedamos aquí, porque ya uno no sabe qué hacer. O sea, cuando hay algún movimiento, la señora de repente sonó la campanita, y me dice, está sonando la campanita otra vez. Y era que la señora Gloria la estaba limpiando. O sea, ya nos quedó ese sonido en la cabeza. Sí, Entonces, por eso es que digo que las emociones son como una versión. Ahora, cuando se cronifica, es un problema, porque ya ha pasado mes y medio. Esas personas que están allí, en esos ambientes, que no saben lo que va a hacer de su vida, tienen unas emociones crónicas. Eso va a ser, eso no se lo puede quitar, no se lo puede quitar. A lo mejor diciendo con relación a lo que usted dice, que lo que tenemos que tomar de mensaje, porque lo que cada quien tenga en su mundo interior, pues Claro. es diferente de acuerdo a la condición. Es, o sea, tomar las medidas de prevención que el doctor acaba de comentar. Lo que podemos hacer, pues, ¿qué se puede hacer? Eso. Estar atento a los síntomas, bien sea la taquicardia, bien sea el dolor de pecho, porque, o los daños neurológicos, porque sabemos que puede ser un evento porque hay mayor tasa de eventos o su presión está descontrolada, acudir al especialista, no faltar a tus medicamentos y estar atento a que es un síntoma, no descuidar y pensar que es solo lo emocional, sino que puede ser algo físico. Claro. No, ya hemos pasado por, digamos, los síntomas, la parte cardíaca, la parte respiratoria, las emociones. Creo que hemos con este conversatorio informado, orientado la situación que pueda tener cualquier paciente, cualquier colega, cualquier persona que se haya enfrentado a un desastre como este. Ya estamos sobre el tiempo. Quiero agradecer a todos su participación y darle la palabra a la doctora Susana Blanco para que nos despida este evento. Bueno, antes que nada también agradecer a nuestros patrocinantes, nuestros socios estratégicos, Laboratorio Calox, Laboratorio Adium, por siempre estar con nosotros y apoyarnos en todo aquello que hagamos. De verdad, muchas gracias. Sin ustedes no sería posible. Y a todos nuestros compañeros de este conversatorio, ha sido de verdad genial y muy necesario. A veces las circunstancias obligan, y yo creo que las circunstancias nos obligan no solamente a hacer este tipo de conversatorios, sino tener este tipo, estos conocimientos y estas orientaciones, incluso en nuestras consultas, en nuestra casa, porque obviamente, ejemplos vamos a tener a granel en toda nuestra vida y por muchos meses. De nuevo, reitero, desde la Sociedad Venezolana de Cardiología, solidaridad y empatía con el pueblo colombiano por los acontecimientos del día de hoy. Entonces, gracias a todos. Espero que la actividad haya sido de utilidad. Felicidades nuevamente a todos nuestros profesionales de la cardiología. Aquí seguimos, aquí estamos. Nos vemos en la próxima. Y bueno, recuérdense, aprovecho la cuñita para recordarles a todos que nuestro Congreso Nacional de Cardiología, una de las consecuencias de nuestros eventos sísmicos que hubo, de ser
prorrogado, suspendido, dados los acontecimientos, se va a dar del 7 al 10 de octubre en el Hotel Wijhan de nuestra bella isla de Margarita. Dios mediante nos acompañe, nos bendiga para hacer un hermoso evento como bien lo teníamos planificado. Los saludo a todos, muy buenas noches y gracias por todo.